Bienvenidos al resumen en español de ILTV. Mi nombre es Ronit Nates y estas son las noticias del día desde Israel. Para comenzar, Israel ahora está viendo un gran salto en los casos por coronavirus. El Ministerio de Salud informa 620 nuevos casos desde ayer por la mañana, lo que eleva el total del país a 6.211. El ministerio dice que 127 personas están en condiciones moderadas, mientras que la gran mayoría tiene síntomas leves. Otras 289 personas han recuperado completamente de la enfermedad. Hasta ahora, 30 personas han fallecido en todo el país a causa del coronavirus, pero como decíamos la semana pasada, los números cambian constantemente. El jefe de gabinete de la CFDI, Aviv Kojavi, y otros 2 generales de alto rango dieron negativo en las pruebas de coronavirus de la cuarentena, después de entrar en contacto con un oficial enfermo a principios de esta semana. Por otra parte, la policía israelí ha comenzado a tomar medidas enérgicas contra la comunidad ultraortodoxa de Israel de Bnei Brak, donde las tasas de infección se están disparando y se han encontrado que 1 de cada 3 personas son portadoras de COVID-19. Los locales no han cumplido con las regulaciones, por lo que la policía anunció medidas más severas para estos sectores. Israel está llevando a cabo más de 7.000 pruebas de coronavirus diariamente, con planes de aumentar ese número hasta 10.000 pruebas. Entonces, ¿cuál es el sentimiento del público en torno a las crecientes regulaciones e infecciones en Israel? Un equipo de la Universidad Ben Gurión realizó una encuesta con alrededor de 1.000 habitantes locales y parece que el público israelí está cada vez más ansioso, pero no entra en pánico. Aquellos que tienen una percepción más positiva del Ministerio de Salud tienen menos ansiedad. Bueno, hay algo aquí para hacer que quienes se sienten más preocupados se sientan un poco mejor. Israel acaba de ocupar el primer lugar en seguridad de la salud sanitaria según el ranking de países de seguridad de la salud COVID-19 del Grupo de Conocimiento Profundo. Y en más noticias, en la madrugada de hoy se confirmó que el ministro en funciones de Salud, Yaakov Litzman, y su esposa Hadad han sido diagnosticados positivamente con la enfermedad COVID-19. El ministro de Salud de 71 años y su esposa se encuentran en buen estado. La pareja está siendo tratada adecuadamente y se encuentra aislada bajo observación de acuerdo con las pautas del Ministerio de Salud. El comunicado oficial asegura que seguirá manteniendo su agenda regular desde su casa, de acuerdo con las recomendaciones médicas. Litzman ha sido acusado de sobreponer los intereses de la comunidad ultraortodoxa por encima de los del público en general en el manejo de la lucha contra la pandemia. De acuerdo con los reportes, impulsó la postergación de estrictas restricciones sobre las reuniones públicas porque habrían afectado la participación en la festividad de Purim a principios de marzo y también se opuso al cierre de las sinagogas la semana pasada. En las últimas semanas, Litzman del Partido Ultraortodoxo Judaísmo Unido de la Torá había estado manteniendo reuniones periódicas con Netanyahu y otros altos funcionarios del gobierno y del ámbito de la salud a raíz de la crisis destacada por la propagación del virus, por lo que todos los que habían estado en contacto con ellos serían informados y enviados a cuarentena. El primer ministro Benjamín Netanyahu se informó de los acontecimientos según el comunicado, pero hasta el momento de este informe no se dijo si esto afectaría al primer ministro o no, que salió de la cuarentena voluntaria el miércoles por la noche después de que se descubrió de que uno de sus ayudantes portaba el virus. El miércoles por la noche se cumplieron 14 días desde que Netanyahu se reunió por última vez con la asesora Rivka Paluch. El primer ministro, su familia y varios asesores cercanos se hicieron el test el lunes y se descubrió que no eran portadores del virus. Continuando, la festividad judía de Pesaj se acerca y es algo que preocupa a las autoridades del Ministerio de Salud, ya que temen que muchos israelíes rompan las reglas de distanciamiento social y asistan a grandes reuniones familiares, como es de costumbre en la noche del Seder tradicional, lo cual provocaría un aumento de las infecciones por virus. Es por eso que las tradiciones típicas de estas fechas se están eliminando y el gobierno ahora asegurará de que se apliquen nuevas pautas de aislamiento. 2 veces al año, las autoridades religiosas en Israel escogen cuidadosamente las grietas del muro occidental, donde decenas de miles de oraciones están escritas y rellenas. Este año no es diferente, salvo por el hecho de que esas grietas no se rellenarán pronto. La disminución de las visitas al Muro de los Lamentos en Jerusalén está lejos de ser la única concesión que se les pide a los israelíes que hagan. El primer ministro Netanyahu ahora también ha pedido que todos en todo el país permanezcan completamente aislados durante las vacaciones de Pesaj. De hecho, incluso está llamando a la celebración de este año
el ceder de encierro, explicando que solo los miembros de la familia nuclear que viven en el hogar deberían estar presentes, y eso es todo. El primer ministro explicó que el objetivo es no conocer gente en otros lugares, porque así es como se propaga la enfermedad. Esta vez, y aunque sea duro, uno debe abstenerse de ver a su hijo que está en el norte que vino a ver a su familia en el centro o en el sur, o abstenerse de reunirse con su hija y sus nietos, por ejemplo. Esta vez no hay elección, afirmó Netanyahu. Ahora el gobierno no deja nada al azar. La policía y otras fuerzas de seguridad estarán de patrulla. Se establecerán obstáculos y el ministro de Seguridad Pública, Gilad Erdan, dice que incluso las grandes reuniones en los supermercados antes de la víspera se disolverán. Avanzando, Israel puede estar muy bien en su lucha contra el coronavirus en comparación con otras naciones, pero la respuesta no ha sido perfecta y uno de los argumentos más importantes es que el ministro de Salud Litzman, según los informes, tardó demasiado en abordar la grave falta de respiradores y otros equipos médicos. Las alarmas de la pandemia han estado sonando desde enero y a nuestra disposición inmediata, Israel solo tiene alrededor de 3.000 respiradores que sabemos son esenciales para el tratamiento del COVID-19. Sin embargo, no fue sino hasta principios de marzo que el Ministerio de Salud israelí finalmente hizo un pedido de más máquinas de respiración y los expertos médicos predicen resultados terribles debido a la demora, porque esto significa que de los 11.000 respiradores, 7.400 monitores y 21.000 sistemas de bombeo que ordenó el gobierno, la mayoría se quedará atrapado en pedidos pendientes y no llegarán a Israel hasta que sean más necesarios. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Israel ha tomado la delantera, tocando a las industrias aeroespaciales de Israel para compensar la diferencia. Y en cuestión de días, la industria aeroespacial de Israel ha podido convertir una de sus instalaciones de producción de misiles en una planta de fabricación de respiradores, junto con el Ministerio de Defensa y la compañía de dispositivos médicos Innovitech. La industria aeroespacial ha reestructurado uno de sus sitios clasificados. Y la nueva línea de producción también ya se inauguró con al menos 30 nuevos respiradores producidos y enviados al Ministerio de Salud de Israel. Sin embargo, aún no se han publicado detalles sobre cuántos respiradores se esperan producir todos los días, ni sobre si harán que las máquinas estén disponibles en el extranjero o en los mercados locales. En otras noticias, ya pasó una semana desde que comenzaron las negociaciones del gobierno de unidad entre el primer ministro Benjamín Netanyahu y su rival del azul y blanco Benny Gantz. Parece que solo ahora, con las conversaciones de coalición estancadas y con un bloque de derecha al borde de la deserción, Netanyahu ve el vínculo político en el que ha entrado. En un genial movimiento de estrategia, Benny Gantz se había elegido a sí mismo para el puesto de orador de la Knesset tras la renuncia de Yuli Edelstein, y esto le da a Gantz la capacidad de evaluar qué proyectos de ley llegan a votación. Básicamente, él puede poner al gobierno en un estrangulamiento cada vez que lo desee, y se necesitan 90 ministros para expulsarlo, lo cual es poco probable que ocurra pronto. Gantz ha prometido devolver la posición del orador al Likud, pero después de que se forme una unidad de gobierno. Y ahí está la trampa. Al aprovechar el poder del orador, se dice que Gantz asegura casi todas las carteras ministeriales que solicita. Entonces, incluso si Netanyahu está bien con las demandas, su ala de derecha y sus partidarios religiosos no lo están. Además, Netanyahu ha hecho muchas promesas que hoy son poco probables que pueda cumplir. Así que la pregunta ahora no es solo si Gantz y Netanyahu pueden estar de acuerdo con los términos del otro, sino también si el bloque de derecha se mantendrá y apoyará las decisiones de Benjamín Netanyahu. Y ahora presten atención porque los siguientes números son impactantes. Casi una cuarta parte de los trabajadores de Israel ahora están desempleados en medio de la crisis del coronavirus, y es la peor tasa registrada en la historia del país. La tasa de desempleo de Israel ha subido al 24.1%, con más de 1 millón de israelíes buscando beneficios de desempleo. Pero la buena noticia es que la tasa se ha desacelerado. Al comienzo del brote, casi 7.000 israelíes se registraban para el desempleo cada hora, lo que provocó el colapso del sitio web del Servicio Nacional de Empleo. Se cree que alrededor del 20% de los nuevos desempleados no tendrán un trabajo al que regresar después de que termine la crisis del coronavirus. Es por eso que el ministro israelí Naftali Bennett advierte que Israel puede ver más suicidios que muertes por COVID-19 si el bloqueo del país continúa durante demasiado tiempo, diciendo textualmente que tenemos que entender la angustia masiva de aquellos que no tendrán suficiente dinero para pagar su renta. Por ahora, el gobierno israelí ha lanzado un enorme paquete de ayuda económica de $23.000 millones para ayudar a aliviar la presión,
que incluiría hasta $4.000 en subsidios para los trabajadores independientes que han recibido un golpe y beneficios para empleados asalariados que han sido despedidos o colocados en licencia no remunerada. Y como decíamos anteriormente, a medida que la economía israelí lucha en respuesta a las crecientes regulaciones, el ministro de Finanzas israelí ha anunciado que Israel gastará decenas de miles de millones de shekels para estimular el crecimiento económico. El ministro de Finanzas Moshe Ya'alon dijo textualmente que hoy gastaremos 70.000 millones de shekels, además de los 10.000 millones ya prometidos en el pasado. El total es de 80.000 millones de shekels. Es mucho dinero. Es un 6% del Producto Nacional de Israel. El paquete de ayuda incluye fondos para el sistema de salud y ayuda a grupos en riesgo, una red de seguridad social para empleados asalariados, trabajadores independientes y ancianos y un programa para la aceleración de la economía. 10.000 millones de shekels se destinarán al sistema de salud para financiar el costo de los respiradores, 20 millones para las pruebas de coronavirus, equipo de protección y para estabilizar los presupuestos hospitalarios, y 1.000 millones financiarán iniciativas para ayudar a los grupos con mayor riesgo de contraer casos graves de coronavirus. Se usarán 3.000 millones de shekels para financiar los beneficios de desempleo para los mayores de 67 años y los empleados que se encuentran en licencia no remunerada recibirán asistencia de un paquete de 14 billones de shekels. 200 millones se destinarán a organizaciones sin fines de lucro. Ahora los trabajadores autónomos cuyos ingresos han sido dañados por la crisis actual serán elegibles para 2 subvenciones, un primer pago de hasta 6.000 shekels en abril y un segundo pago de hasta 8.000 en mayo. Se asignarán más de 40.000 millones para garantizar la continuidad del negocio, que incluiría la cancelación de impuestos municipales, pagos de seguridad social y facturas de servicios públicos. Y por último, pero no menos importante, casi 8.000 millones de shekels estarían destinados a impulsar el crecimiento económico, ayudando a la industria de la alta tecnología, acelerando proyectos de construcción y mejorando los servicios digitales para israelíes. Y para los que se preguntan si todavía es posible viajar dentro y fuera de Israel, la respuesta es sí, pero parece que solo hay 3 aerolíneas internacionales que aún operan en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv. Se trata de Aeroflot, United Airlines y Ethiopian Airlines. Sin embargo, las aerolíneas locales continuarán llevando a cabo vuelos de rescate para recoger israelíes varados por el mundo. Los servicios de vuelo limitados son parte de un esfuerzo de la Autoridad Aeroportuaria de Israel para reducir los costos. También afirman que han tenido pérdidas de ingresos que superan los 2.000 millones de shekels. Es por eso que 600 trabajadores han sido colocados inmediatamente en vacaciones sin goce de sueldo. Ha habido reducciones salariales y recortes salariales para el personal crítico y todos los proyectos de infraestructura se han detenido. El aeropuerto del sur de Israel también operará menos horas, aunque los vuelos de Israel continuarán llegando desde Ben Gurion. Estas últimas medidas se producen después de que la aerolínea insignia de Israel, El Al, aterrizara todos los vuelos el jueves hasta el 4 de abril. La semana pasada, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo estimó una disminución de $113.000 millones en ingresos de pasajeros para la industria de la aviación mundial para 2020. Predicen que muchas aerolíneas se quedarán sin efectivo antes de que llegue la recuperación. Muchas gracias por acompañarnos. Si quieren recibir más noticias en español y en inglés, búsquenos en Facebook y en Twitter como IEL TV. Soy Ronit Nates y nos vemos la semana que viene.